Hola escarlatas, ¿cómo están? Hoy vengo a contarles otra historia asombrosa. Una historia que a uno como que le da como escalofrío, como que uno no cree que eso ocurra. Y pasa. Y no es escaso de que ocurra, ha pasado varias veces. Hoy les traigo una historia del peor asesino confeso e inocente que ocurrió en Escocia. Resulta que vamos a hablar de un condenado entre 1991 a 2003. Fue condenado por 8 de los 39 homicidios que él confesó. Bueno, él dijo que había acabado con muchas personas, de muchas formas muy violentas. Incluso dijo que había practicado el canibalismo. Pero todo tiene un comienzo, ¿cierto? Vamos a ver la historia de este personaje y cómo fue que su vida lo llevó a realizar estas cosas tan atroces, ¿cierto? Bueno, resulta que era un sueco con otro nombre, tenía otro nombre, pero él se autodenominó Quick. A la fecha él debe tener unos 73 años y está libre, vive de incógnito, obviamente por razones muy obvias, pero se encuentra libre. Y uno se pregunta por qué una persona que ha hecho tanta maldad, que ha cometido tantos atropellos contra la vida, ¿por qué está libre? Bueno, resulta de que él nació en 1950 en una familia sueca, una familia demasiado arraigada a la religión católica, demasiado. Para ellos todo era extremo. Y fue tan de mala suerte este personaje que él era homosexual. Y para la época y para una familia tan tradicional, eso era la embarrada. Ya ustedes se imaginarán. Y él se sentía muy mal porque la familia lo echó a un lado, lo aisló y lo consideraban un criminal. En aquella época esto era un pecado pues grave, entonces prácticamente a esas personas las aislaban y ya no pertenecían a una familia. Resulta de que él a raíz de eso cuando llega a su adolescencia comienza a tomar licor y el licor también lo lleva a las drogas. Entonces era una forma de él escaparse y sobre todo de llamar la atención de su familia, porque como estaba aislado él quería como que la familia lo tomara en cuenta. Pero lo peor de todo fue que empezó a acosar jóvenes, niños, y ocurrieron varias violations, no puedo decir la palabra. Entonces fue cogido, lo arrestaron y para él eso fue como algo bueno. ¿Por qué? Porque la familia lo tuvo en cuenta, o sea, ya no era invisible a la familia, ya la familia ya estaba ahí pendiente de él. Resulta que cuando lo cogieron, él dijo que él tenía como un problema mental y que le gustaría reformar pues sus costumbres y que lo llevaran a un sanatorio mental, y efectivamente así se hizo, lo llevaron para allá, pero resulta que las terapias de ese sanatorio, esos terapeutas lo que hacían era como que la persona viviera y contara por qué razón o cuál era el motivo de hacer las cosas que hacía, ¿cierto? Pero él no tenía nada como para sacar a flor de piel, porque dentro de todo nació en una familia que relativamente era bueno. Resulta de que él era una persona que leía mucho y él leía mucho sobre crímenes de Escocia y crímenes que no fueron resueltos. Entonces
Le sonó la campana. ¿Y qué dijo? Voy a confesar uno de esos crímenes para que estos terapeutas estén contentos conmigo. Y confesó un crimen de los que él había leído. Y los terapeutas se pusieron felices porque ellos habían logrado que en su subconsciente lo hubiera sacado y hubiera recordado un crimen que cometió. Y así empezó él a leer y a leer y a confesar los crímenes. Pero lo peor de todo, los terapeutas empezaron a llevarle a la cárcel libros y historias sobre asesinos en series para que él supuestamente recordara lo que él había hecho. Y efectivamente él empezó a hablar porque como ya había leído tanto sobre los asesinatos, ya tenía muchos cuentos para decir y que él había hecho esto y que los había metido en tal parte y que los había enterrado en otra. Y desafortunadamente se le pararon demasiadas bolas, como decimos acá los antioqueños, le pararon muchas bolas y la policía iba y rebujaba, pero nunca encontraban nada. Pero él hablaba tan detalladamente de estos crímenes que le creyeron. Y fue tan de malas, o era lo que se esperaba, que con esas confesiones él fuera juzgado. Y fue juzgado. Y lo metieron a la cárcel, pero nada más, de los 39 crímenes que él dijo que había cometido, nada más lo acusaron de 8. Entonces, resulta de que había un periodista que se llamaba, esperen, yo les digo, Hannes Rastam. Este periodista empezó a investigar como que en las cárceles había muchas personas que eran inocentes. Y él decía que ese muchacho, el Quick, él decía cosas que eran incoherentes en algunas partes. Y le llamó la atención que él mandaba a la policía a ciertos lugares y que nunca encontraban nada. Entonces él le dijo a Quick que si permitía que lo visitara y que lo entrevistaran. Un detalle que se me olvidó y que me pareció muy particular. A él llegó el punto en que en esta prisión mental lo dejaban salir a la biblioteca para que leyera y para que recordara supuestamente los crímenes que había cometido. Esto es increíble, pero bueno. Entonces este periodista dijo, no, acá pasa algo porque es que yo no veo las historias como muy coherentes y aparte de todo el tipo ha sido mentiroso, el tipo ha sido, una vez se disfrazó de Papá Noel cuando estaba pues más joven y robó un banco y lo cogieron. Entonces él decía, él no es de hacer esas cosas, sus historias son incoherentes. Lo voy a investigar y lo voy a entrevistar y empezó a ir allá y a entrevistarlo y cada vez habían cosas que no le casaban. Sobre todo el detalle de que donde él los mandaba nunca encontraban nada. Y pasó algo muy sorprendente. Resulta que él había dicho que él había, ya saben, a una niña de 9 años y que la había lanzado a un lago donde fue la policía y encontraron un trozo del cráneo, lo investigaron y dijeron, la conclusión fue que era de una niña, pero de 14 años, no cuadraba eso. Entonces él empezó a investigarlo y a preguntarle por esa niña, por la edad y todo esto, y él se zafó y le dijo al periodista, yo le voy a decir una cosa. A mí ya me condenaron y resulta que lo que yo he dicho no es verdad. Y el periodista dijo, tenía razón. Entonces ya se sacó a la luz el problema que él tenía y que lo que él quería era que le llamaran, que le pusieran atención y que se había inventado todo esto por nada más por satisfacer esa necesidad de los terapeutas de verse de que habían logrado
sacar adelante a un paciente. Y ese paciente los engañó a tal punto que se formó un grupo de médicos, de terapeutas, y el que opinara diferente a lo que se creía que él era el asesino y todo eso, lo sacaban de la investigación. O sea, se formó, como quien dice, un complot alrededor de él, donde lo protegían y donde él era el culpable y él era el culpable, y el que pensaba diferente no lo quería. Entonces llegaron a una conclusión absurda, que el pedazo, el trozo de cráneo que habían encontrado era un plástico. ¿Ah? Eso es increíble. Pero bueno, él confesó. Resulta de que ya cuando ya lograron aclarar el último crimen, que no había sido él, ya lo dieron libre. Las familias estuvieron muy molestas con él, las familias que son victimarias, porque por él haber confesado y haber dicho que él había sido el que había cometido los crímenes, se dejó de investigar a los verdaderos asesinos, y ya había pasado mucho tiempo. Entonces se perdieron esas investigaciones y las pruebas y todas esas cosas. Toda esa gente quedó con mucho resentimiento contra él, y con toda razón. Esta historia es tan sorprendente que la sacaron en cine. Se llama Quick, para que la busquen. Es la historia de este personaje que maquinó tanto en su mente la necesidad tan grande de una persona de sentirse aprobada, y que le pusieran cuidado, que llegó a confesarse asesino, y el peor asesino del momento. Ahí les cuento, en ese momento él está libre, no vive en Suecia, obviamente, pero vive solo. Es una persona relativamente de baja categoría, pero vive, según mis investigaciones, vive bien y tranquilo, porque al fin y al cabo logró su cometido, ¿cierto? Bueno, amigos, esta era mi historia de hoy. Espero que les haya gustado y volveré con más. Muchas gracias por la atención que me prestan. Recuerden, por favor, cuando termine el video, si les gusta, dedito arriba, se suscriben a mi página y compartan y hagan algún comentario, porque con eso me ayudan a yo ir creciendo más. Muchas gracias.